Buenas, comunidad Joel. Mi nombre es Raúl Carvajal, mi Y esposa. Elena Benítez. Es un gusto, es un gran placer hoy poder hablar para ustedes de la parashá que correspondería al periodo de Sukkot. Hoy estableceremos unos parámetros de lo que es Sukkot, el entorno histórico y de las citas bíblicas al respecto, y de algunos otros aspectos que nos parece importante recalcar. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo hermoso en las manos del Altísimo. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder llegar a muchos hogares en este momento y poderles decir gracias por podernos escuchar. Gracias por la oportunidad que nos da Joel de ser comunidad. Y gracias porque serás tú, amado Padre, hablando por nosotros, poniendo en nuestros corazones las palabras justas que tú quieres para edificarte. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, hermosa comunidad Joel. Estamos felices de poder estar con ustedes esta noche. Gracias. Bueno, entonces eh, empezaríamos por entender que Sukkot no es una celebración de un único día, sino que es una celebración que viene con una ordenanza de 8 días. Cada día se hace una actividad diferente, se lee una cosa diferente, y entonces vamos a tratar de identificar ciertas cosas y mantener el orden que esto tiene. Entonces, las citas para la parashá correspondiente, entonces estarían dadas por el Levítico 22, 26 y 23, 44. Sin embargo, yo tengo aquí un cuadro en el que decimos de dónde viene Sukkot. Sukkot viene dado desde el principio, viene dado como una orden, pero esa orden viene dado por los tiempos señalados, y sus fiestas de peregrinación son 3, pero la tercera es Sukkot. Entonces, a partir de ahí estamos trabajando todo lo que serían las citas correspondientes. Como ya lo dije, estamos en Levíticos, y Levíticos entonces sería Levítico 22, 26. Entonces, en el Levítico 22, 26 dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio, encendido a Jehová. Sigamos con Números, que sería nuestro Igual. siguiente libro que tendríamos que estudiar. En Números tendríamos que ver entonces el capítulo 29 del 12 al 16, donde dice: también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto, y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa cada uno de los 13 becerros, 2 décimas de cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima, y un macho cabrío por expiación. Además de holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Aquí cabe hablar de algo que tiene que ver con Sukkot y de las 70 naciones. Se suman la cantidad de animales que se sacrifican, y por el total de animales sacrificados durante los 7 días da 70. Este era el mundo que existía en ese momento, eran las 70 naciones. Este es uno de los ejemplos para que nosotros lo tomemos como una señal para nosotros de que Sukkot es importantísima para los últimos tiempos, en el momento en el que todas las naciones van a estar bajo un mismo régimen y bajo un régimen. Sí, entonces en ese momento en el que las naciones estén allí, todos nos vamos a ver bajo el mismo mando. Esto es lo que sucede en Sukkot, y ahí lo acabamos de ver.
El siguiente sería Zacarías 14 del 1 al 21, donde dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová. Este texto hace parte de la Haftará que se lee para Sukkot, ¿no? Es bastante larga, yo pensaría que se puede leer cada uno en su casa, ¿sí? Entonces... Y vale la pena leérsela, perdóname, porque esos son los últimos tiempos y realmente estas cosas sucederán y hay que estar pendientes. En Juan, el Brit Hadashah correspondiente sería de Juan 7.1. Juan 7.1, donde dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esta es una vocación de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Nosotros, como Kehilat mesiánica, necesariamente siempre tendremos que observar estos comportamientos de las culturas que estaban en ese momento. Y una de esas era pensar que iba a ser perseguido o iba a ser dañado por los judíos, ¿sí? Con todos los estudios que hemos hecho, claro, se entiende que no es de esta manera porque no es un propósito dañar al Mesías, ¿sí? Es una situación que se da debido a que nadie sabía con certeza quién iba a ser el Mesías. En esa época habían muchos mesías que aparecían y hacían cosas, hacían actos de magia, se presentaban y todo esto, y lo que generaba era un montón de dudas para la gente que se asustaba con lo que no podía hacer, con lo que resultaba ser una herejía o una falta a la palabra. Entonces, todo esto tenía que cuidarse quien lo decía, lo promulgaba o se presentaba como el Mesías, ¿no? Bueno, continúo. Entonces viene el nacimiento de Yeshua en la fiesta de Sukkot. Esa es la parte más hermosa del mundo. De verdad, la alegría más grande es tener la certeza de que hemos sido perdonados. Y eso de verdad nos lleva a tener ese gozo inmenso en nuestro corazón y a poder decir que Sukkot es un tiempo de regocijo, un semán simha tenu. Eso es el gozo que nos da la posibilidad de poder festejar en Sukkot la fiesta de los tabernáculos. Y esto me recuerda la época de Israel, cuando como estudiante de salud comunitaria tuve la oportunidad de estar en Israel y no tenía ni idea qué era lo que estaba pasando, por qué tanta alegría, por qué la gente bailaba en las calles, por qué habían ciertamente sucas que se parecían a los pesebres que en aquel momento tenía en mi cabeza. Y decía, bueno, ¿y esto cómo es? Y que la gente podía comer en estos sitios y que permanecían allí todo el tiempo. Y realmente qué maravilla es poder en ese momento festejarlo. Y de esa manera, en plena pandemia, tuvimos la maravilla de poder llegar a nuestra Keilah Yovel. Y siempre le agradeceré al Rabino Alfredo porque cuando en aquella época, en el 2020, estaba diciéndome, bueno, y ahora que no voy a poder ir a la Sukkah de Beit Avot, me encantaría mostrar la foto de nuestros festejos en el Beit Avot con ese lugar de los judíos mayores. Y allí estaba Silly. Me gustaría que pudieras mostrar la foto. Beni Reines y Exacto, sería tan bello. Y resulta que la pandemia
nos obligó a estar recluidos y eso era imposible poderlo hacer. Y fue cuando el rabino me dijo, pues, pienso que con Raúl Rubio, a quien tú conoces, puede ayudarte en esas necesidades de tu alma judía. Y fue cuando llegué en plena pandemia y fue justo por esta época a nuestra Keilah. Y ahí entendí que podíamos tener una sukkah para nosotros en nuestra casa y que de a poquitos podíamos invitar durante la pandemia, con todas las restricciones y cuidados, a muchos amigos para que pudieran estar con nosotros y festejar algo tan bello como era el poder compartir la alegría de esta fecha. Y es que la alegría más grande de verdad es haber sido perdonados, lo cual nos lleva a una etapa de regocijo que Él nos ordena y que nos debemos de alegrar. Creo que ahí están las citas bíblicas en Devarim. La fiesta de las cabañas. Perdóname, en la anterior ahí está. ¿Cuál cita es? La tenías ahí puestita en el anterior. Y 5 días después de la fiesta de Yom Kippur, comienza la fiesta de Sukkot, el 15 de Tisri. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Hashem por 7 días. Eso está en Levíticos 23:34. Los primeros 2 días son llamados Yamim Tovim, días de fiesta. Los 5 días siguientes, Hoy HaMoed, media fiesta. Luego Seminí, Atzeret, fiesta del 8º día, y Simchat Torah, alegría de la Torah. Y es una de las fiestas de peregrinación de Israel. Creo que esa parte de las 3 fiestas las tienes tú bastante estudiadas. Esas son las de peregrinación obligatoria. Y ahí viene la parte linda de la... Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué tiene que ver, no, cuáles son los conceptos alrededor de la festividad. Uno es que Sukkot, o la fiesta, que en realidad sí es una fiesta, tiene un mandamiento muy interesante. Y que, pues, o sea, quien encuentra el gozo en el Señor, no necesita ser impulsado para ello, porque el que encuentra ese gozo sabe lo que es la alegría. Entonces, la alegría aquí se vuelve una cosa que es lo que hay que hacer durante estos días, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? Porque ya se vio una cosa muy importante aquí, o uno de las cosas importantes, es que para estos días hemos estado en introspección, arrepentimiento, celebración y agradecimiento. Todo esto necesariamente tiene que ver con todo lo que hemos hecho durante el año, de interpretar, de estudiar, de tratar de dar un lleno o una plenitud interna que solamente quienes logran el gozo es quienes pueden hablar abiertamente de ello, ¿sí? Y el gozo es que nosotros perfectamente podemos romper la armonía nuestra de nosotros con Dios solamente porque no entendemos qué ocurre, ¿sí? Y pensamos que nosotros no merecemos una cosa negativa o algo fortuito que nos incomode o algo así. Entonces, luchamos con Dios al grado en que podemos llegar a maldecir. Y no maldecir solamente con palabras, sino con cosas, o sea, con palabras grotescas o soeces, sino a veces con insinuaciones simples, ¿no? Por ejemplo, si yo me pego en un dedo y grito ¡Dios!, inmediatamente estoy haciendo algo que no debe ser. Sobre todo si es como un reclamo, porque no es así. Deberíamos en ese momento entender qué fue lo que sucedió y cuál es el camino de Dios para nosotros trazado allí. Entonces, Sukkot es una finalización de todo lo que hemos venido estudiando, interpretando, aprendiendo y sacando a flote de nosotros
para poder corregir y para poder en estos días hacer lo que verdaderamente nos piden, que es ser alegres y alegres por obtener el gozo. Una vez que hemos hecho todo esto que es entender de dónde somos, quiénes somos, cuál es nuestro estandarte, lo que vemos en números, eh, eh, qué es el llamamiento, para qué hago yo llamamientos, ¿sí? ¿Qué significa eso para mí? ¿Y a dónde me lleva? Entonces, en Sukkot nosotros necesariamente nos vamos a encontrar con varios de los principios que yo pienso que es lo más importante cuando uno llega a Israel y el anhelo con el que uno queda cuando vuelve. Y es que para nosotros el concepto de comunidad es muy difícil de captar debido a que nosotros no hemos tenido esa idea desde siempre. No hay una comunidad, no hay alrededor nuestro cosas que nos llenen al respecto de comunidad. Y con respecto a eso, yo tendría aquí una especie de puntos específicos sobre lo que sería esto de entrar en comunidad debido a Sukkot. Entonces, ahí necesariamente tendremos que, voy a tocar los temas sin explicarlos demasiado porque ya los hemos visto por todo el año. Lo que es el convenio, el pacto, ahí en el pacto, en el Brit. Esto es lo que se viene a dar cuando uno acepta, cuando uno entiende que ha identificado quién es Dios, dónde está, cuál es su nombre, principalmente, cuál es su nombre, porque no es otro cualquiera que aparezca por allí en ninguna semblanza o en ninguna otra cosa que no sea. Ya sabemos cuál es su nombre, lo identificamos y sabemos que es nuestra luz. Lo siguiente es que nosotros queremos pertenecer a esta iglesia, a su iglesia, como el pan que nos ha dado nuestro Mesías, cuando nos dice que Él es el pan de la vida. Nosotros aceptamos esa iglesia, ese cuerpo, y queremos estar allí en ese cuerpo. Y cuando hacemos un lejaim con el vino, nosotros estamos diciendo y aceptamos ese pacto que viene con la sangre de nuestro Mesías. Entonces, ahí empieza una de las cosas que vamos a tener que aplicar durante los días de Sukkot, perdón. Lo otro es la identidad colectiva. Entonces ya hablé del pacto, ahora viene la identidad colectiva. ¿Qué es la identidad colectiva? Lo que a mí me dice dónde estoy parado, y si a mí me ven en medio de una muchedumbre, yo pueda responder, yo estoy aquí porque hago esto y voy a colaborar en esto. Y todo esto tiene que ver con saber quién soy, mi identidad. La responsabilidad mutua no es solamente que yo ayude cuando quiera, no, es que es una obligación ayudar. Y aquí viene un término que tal vez nosotros lo tomamos un poco a la ligera y es el de hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad no es solamente saludar y decir buenas tardes y qué tan queridos, no. La hospitalidad tiene que ver con eso que se vivía en el desierto, en medio de todo esto y de todo eso que pudiera generar desorden, el calor, el frío, la falta de alimentos, lo que fuera. Entonces, había que pensar en el otro. Claro, proyectado desde lo que es uno. Yo siento hambre, claro. Siento frío, sí, claro. Quiero dormir un rato, sí, claro. Tengo que proteger a mi rebaño de animales porque después, ¿qué comemos? Claro, ¿sí? Entonces la cuestión es de la responsabilidad mutua. Lo siguiente es el estudio y la enseñanza. En el estudio y la enseñanza es porque si no, entonces funciona un teléfono roto por el cual nuestra siguiente generación no sabrá qué hacer, qué decir, o qué le dijeron, o qué le transmitieron, ¿sí? Por esto entonces tenemos que ceñirnos a un texto específico. Tenemos ese texto y de ahí sale todo lo demás. Ahora, para mantener el texto, porque en el texto no dice haga esto para que no se salga de aquí, entonces se ha generado una serie de normas y de formas de hacer las cosas. Esto es importantísimo, mantenerlo en la línea que va. Es decir, no puedo improvisar lo que le voy a decir al otro, se lo tengo que decir tal cual como está, para que entonces se haga de esta manera. La práctica religiosa en comunidad. Aquí de pronto se puede generar una confusión
con el aspecto del latín religare. En el religare, como se ve actualmente, se pierde la línea de comunicación directa con Dios y se vuelve una línea cortada en la que cada quien va diciendo ciertas cosas que ya no tienen que ver con lo anterior. Entonces, lo de la comunidad y lo de la práctica religiosa es importantísimo, así como lo que acabo de decir sobre el estudio y la enseñanza. Si no se llevan como debe ser, entonces no va a progresar hacia donde se quiere, que es que efectivamente la persona que se pare ahí y diga yo soy así, corresponda su comportamiento y su forma de ser y su espiritualidad a esto. La justicia social y la SEDACA tiene que ver con que yo no solamente, como lo vimos, no solamente piense yo en mis necesidades, sino en las del otro. Y fuera de eso, en ser solidario y en aportarle al otro para que liviane de alguna manera ciertas cosas. No es necesariamente, como decimos aquí, que adoptarlo, sino darle el apoyo con visión hacia la solución de las cosas, ¿sí? Porque no es darle algo para que temporalmente se sienta bien, no, es darle una pequeña luz de su camino, ¿sí? Así como nosotros vemos la luz que nos lleva a Dios, entonces nosotros en el camino tendremos que llegar a iluminar tanto nuestro camino como el de alguien más. Y una cosa muy importante es la conexión con la tierra de Israel. La tierra de Israel tiene la importancia total con respecto a esto. Sin embargo, pues hoy como lo vemos, hay serios problemas de interpretación de esto en el mismo pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros seremos un caso muy especial porque nosotros amamos a Israel por encima de lo que esté sucediendo con sus dirigencias, con su proyección, muchas cosas, ¿no? Las veces que hemos estado en Israel hemos podido presenciar cosas que nos aterran de lo que no y de los prodigios de lo que sí. Cuando estuvimos hace unos años, la persona con la que estábamos nos dijo, ¿ustedes van a volver en unos 2-3 años? Sí. ¿Sí ven ese campo allá, ese desierto allá donde está toda esa maquinaria y esas grúas y todas estas cosas? Sí. Dijo, cuando vuelvan, ahí van a ver una ciudad inteligente. Y volvimos, y cuando llegamos, ahí estaba la ciudad inteligente. Nos llevaron a hablar con el alcalde de la zona. Nuestra guía sobre lo que es un colegio, o la ecología, el manejo de la energía y todo eso, fue una pequeñita de 10 años. Impresionante. Porque la niña sabía exactamente qué decir. No porque se lo hubiese aprendido de memoria, no, sino porque tenía la certeza de lo que estaba sucediendo y que ella era parte de eso. Por eso es que en el tiempo de Sukkah nosotros vamos a estar congregados, compartiendo, siendo hospitalarios, compartiendo conocimiento, dándole al otro de lo que nosotros ya tenemos como expresado en el gozo, ¿sí? De cada quien y de cómo lo transmite todas estas cosas, ¿no? Ahora, perdónenme, pero ya queda muy poquito tiempo y la parte más importante de Sukkot no nos la podemos perder. Sé que en nuestra comunidad vamos a hablar de todo lo que es la festividad, pero hay algo tan importante que es increíble que no lo hayamos podido perder durante tantos años y hemos estado festejando lo que no es durante el resto de la anterior vida hasta que logramos entender que en Sukkot nació nuestro Mesías y que la comprobación la tenemos en la Biblia y que definitivamente no hay derecho a que nos la hayamos perdido y estemos festejándole el nacimiento al hijo de la reina de Babilonia. ¿Qué nos pasa? Entonces sí quería, porque ya no nos queda mucho tiempo, que pudiéramos tener muy claro que en Lucas, en el nacimiento de Jesús, está todo el cumplimiento de las profecías, comenzando porque se hizo un censo que obligó a María y a José a desplazarse a Belén para poder cumplir, y que eso hizo que además se cumplieran las profecías de que iba a nacer en un pesebre, que en la traducción bíblica es una sukkah. Y la parte fundamental, que sé que ya no nos quedan sino unos pocos minutos, es que el Señor se anunció a los pastores, no fue a los grandes, no fue
al que en ese momento era el gobernador. No, el anuncio lo tenemos muy claro en Lucas. Tú lo tienes ahí, por favor. Y yo lo tengo acá, donde dice que había pastores en la misma región, y eso está en Lucas 2:8, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Emmanuel, Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que es la Sucá. Y esto nos lo dice la Biblia. Y allí los pañales era el talit de los pastores con el cual alumbraban esa noche. Y una vez más, todo esto está profetizado y está dicho de una manera clara cuando Sekedudu habló del nacimiento de Jesús, cuando en Nuevos Miembros, Don Pulito, Gabriel, nos hablan de la maravilla que fue el nacimiento de nuestro Señor. De esa manera, Él no nació en un pesebre lleno de vacas, no, eso no es. Él nació en una hermosa sucá, preparada por Dios. Y eso sí, lo extraordinario, porque allí fue donde Él quiso venir a habitar. Él quiso hacer tabernáculo físico en este mundo, no solamente en nuestro corazón. Y quisiera, para terminar, que realmente no nos olvidáramos de qué estamos festejando en Sukkot, la fiesta más importante, porque será proféticamente además en la que Él vendrá de nuevo terrenalmente para hacer nuestra Sukkah en nuestro corazón. Así como hoy, todos los que creemos en el Mesías, todos los que seguimos su cultura y sus tradiciones, podemos festejar estas fiestas. Y esta es una de las fiestas más importantes. Y le damos infinitas gracias a Dios, porque sí, será con el etrog. Perdóname que ahí lo tienes. Ya sé que nos hablarán de esto, por favor. El etrog, la lilab, el hadash, la arabá, las 4 especies juntas. Y de verdad sé que vamos a estar unidos con esa maravilla que es poder tener la posibilidad de festejar el nacimiento de nuestro Mesías en esta época. Y la Sukkah genera una energía espiritual tan intensa que las almas de los 7 patriarcas de Israel dejan el Gan Edén para participar en la luz divina de Sukkot terrenal. Y con esto queremos terminar, porque esa Sukkah no tiene techo. Precisamente por eso, porque es tal la energía espiritual que esto nos da, que no nos podemos perder la alegría de poder tener nuestra propia Sukkah en nuestra casa y poder invitar a nuestra gente. Y ese día vamos a poderles hablar de por qué estamos tan gozosos, porque es el día en que nació nuestro Mesías. Con todo nuestro amor para nuestra querida comunidad, de verdad, este Parashá en Casa ha sido un motivo de bendición para nosotros, porque nos ha obligado a estudiar, a volver a tomar nuestra Biblia, que de verdad con el celular pues no es lo mismo. Y es tan maravilloso poder encontrar todos los subrayados y los interrogantes, que le damos infinitas gracias a Dios por este espacio que la comunidad nos ha permitido. Gracias, buenas noches y Hag Sameach Sukkot.